La narración que estás a punto de descubrir es un profundo testimonio sobre la resiliencia silenciosa y el poder de reinventarse. Es una clara demostración de que el triunfo más significativo se cultiva en la quietud, al invertir en el único bien que jamás se devalúa, uno mismo. Aquel día específico, el de su 7º aniversario de bodas, el ambiente en la casa se sentía extrañamente inmóvil desde el amanecer. Una quietud casi tangible se había instalado en cada rincón, presagiando un cambio inminente. Sofía Vargas se despertó antes que el resto de los habitantes de la mansión, una costumbre que mantenía desde hacía años. El silencio en la vasta residencia era tan denso que parecía un protagonista más en el drama de su vida. No se trataba de una paz reconfortante, sino de una calma cargada de tensión, similar a la que anticipa una tormenta que ha estado gestándose lentamente en la lejanía. Sintió una opresión en el estómago, una sensación que, aunque se había vuelto una constante en los últimos tiempos, hoy se manifestaba con una intensidad particular y dolorosa. Se observó detenidamente en el espejo del tocador y tardó en reconocer a la mujer que le devolvía el reflejo. Podía distinguir todavía los vestigios de la audaz banquera de inversiones que había sido en el pasado, pero ahora estaban cubiertos por un velo de resignación doméstica que opacaba su antiguo brillo. A pesar de todo, en lo más profundo de su mirada, una diminuta llama de esperanza se resistía a ser extinguida por completo. Tenía la ingenua ilusión de que quizás hoy, en el día de su aniversario, Mateo recordaría por fin al hombre de quien ella se había enamorado perdidamente. Mateo Castillo descendió a desayunar casi 2 horas más tarde, impecablemente vestido con uno de sus trajes de diseñador, que emanaban un aroma a poder y a una insalvable distancia emocional. No la saludó con un buenos días. En su lugar, emitió un gruñido apenas perceptible mientras su atención estaba completamente absorbida por las notificaciones de su teléfono de última generación. Sofía le había preparado su café predilecto, con el punto exacto de amargura que a él le gustaba, un pequeño gesto de amor que pasó totalmente desapercibido para él. Su indiferencia era un golpe sordo y continuo. ¿De verdad piensas ponerte eso para la celebración de esta noche?, le espetó sin dignarse a levantar la vista del móvil, empleando un tono que era, simultáneamente, una pregunta y una crítica mordaz y afilada. Se estaba refiriendo al vestido, sencillo pero de una elegancia innegable, que Sofía había seleccionado y dejado cuidadosamente sobre una butaca cercana. Para Mateo, ella había dejado de ser su compañera y socia para convertirse en un simple adorno, un accesorio que debía estar perfectamente pulido para complementar su elevado estatus social. Cada una de sus palabras funcionaba como un doloroso recordatorio de que, en el universo que él había construido, ella se había transformado en una figura irrelevante. La había relegado al papel de administradora de su imponente hogar y de su hija, convirtiéndola en una persona que, aparentemente, dependía de manera absoluta de su generosidad y poder. Lo que Mateo era incapaz de percibir, lo que nadie a su alrededor podía siquiera imaginar, era el cosmos de pensamientos y estrategias que hervía en la mente de Sofía mientras ella, con una calma impasible, asentía y retiraba su taza de café intacta de la mesa. Ella rememoraba con una claridad que le provocaba un dolor agudo aquellas noches lejanas en las que él no era más que un programador con sueños ambiciosos y muy pocas posesiones materiales. En esa época, él le susurraba promesas, asegurándole que juntos levantarían un imperio, como un equipo de iguales, conquistando el mundo codo con codo. Esa promesa fundamental se había hecho añicos, rompiéndose en incontables fragmentos, pero Sofía, con una memoria prodigiosa, conservaba cada uno de esos pedazos rotos en el archivo de su mente, esperando el momento de darles un nuevo propósito. La gente de su círculo social interpretaba su serenidad y su silencio como una clara señal de debilidad, como si ella hubiese asumido sin oponer resistencia su rol de mujer trofeo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Su silencio no era sumisión, sino su más sólida armadura. Era la fortaleza que había construido pacientemente para proteger de la frialdad del entorno a su hija, Valentina, y, sobre todo, para evitar perderse a sí misma por completo en medio de un ambiente tóxico, cargado de una arrogancia y un desdén que la asfixiaban lentamente. Soportaba su presente porque aún se aferraba al valor de la familia que un día juró crear. Justo en ese instante, como un rayo de luz en la penumbra,
Valentina irrumpió corriendo en la cocina, con el cabello alborotado y una sonrisa radiante que constituía la única fuente de alegría auténtica en esa casa. La niña saltó directamente a los brazos de su madre y le regaló un abrazo que, para Sofía, lo significaba absolutamente todo. Ese gesto era su ancla en la tormenta, su verdadera e incalculable riqueza, la razón fundamental por la que cada mañana se levantaba de la cama y se enfrentaba con valentía al mismo y desolador vacío emocional que la esperaba. Mateo ni siquiera alzó la vista de la pantalla de su teléfono para dedicarle una mirada a su propia hija. Para él, la niña era simplemente un elemento más del decorado de su exitosa y envidiable vida, una prueba más de su triunfo. Sofía, en cambio, la estrechó con fuerza entre sus brazos y le susurró al oído lo mucho que la amaba, inhalando el dulce aroma infantil que desprendía su cabello. En ese pequeño y poderoso gesto residía toda su determinación. Protegería a esa niña inocente de la indiferencia y la frialdad de su padre, aunque eso implicara tener que absorberla toda ella misma, un día tras otro, sin descanso. La fiesta de aniversario, tal como Sofía ya anticipaba, no era en absoluto una celebración para ellos dos. Se trataba, en realidad, de un evento corporativo de gran magnitud, astutamente camuflado como una celebración personal e íntima. Mateo la había organizado en uno de los hoteles más exclusivos y ostentosos de la ciudad, no con la intención de honrar el amor que alguna vez compartieron, sino con el objetivo de exhibir su abrumador éxito frente a su red de socios comerciales, inversores y, por supuesto, la prensa especializada. Su matrimonio era solo otro de sus logros para presumir. Mientras Sofía coordinaba por teléfono los últimos detalles del evento con el personal del hotel, una abrumadora sensación de irrealidad la invadía por completo. Discutía con profesionalidad sobre los arreglos florales, la minuciosa selección de vinos para la cena y el menú de 5 tiempos que se serviría a los invitados, pero su corazón y su mente estaban completamente desconectados de la conversación. Estaba, una vez más, interpretando un papel que se le había asignado, el de la esposa perfecta del empresario triunfador. Era una actuación que, aunque la dejaba exhausta, había llegado a dominar con una maestría impecable a lo largo de los años. Nadie que la escuchara en ese momento, con su voz serena, clara y eficiente, podría haber adivinado la profunda soledad que la consumía por dentro. Era una procesión interna que llevaba en silencio, oculta tras una fachada de competencia y calma. Cuando finalmente llegaron al lujoso hotel esa noche, una lluvia fina pero persistente había comenzado a caer sobre la ciudad, como si el propio cielo quisiera reflejar el estado melancólico y gris del alma de Sofía. Era una atmósfera que parecía sincronizada con la tristeza que ella llevaba cuidadosamente guardada en su interior. Mateo descendió del vehículo y, sin siquiera esperarla, se adelantó con paso decidido para saludar a un grupo de importantes empresarios que ya aguardaban en la entrada principal. La dejó atrás sin una segunda mirada. Sofía bajó del coche, sintiendo las gotas heladas de la lluvia sobre su piel desnuda, y caminó en silencio detrás de él, proyectando la imagen de una figura solitaria y extraordinariamente elegante. Por dentro, sin embargo, no se sentía parte de la escena. Se percibía a sí misma como una mera espectadora de la película de su propia vida, observando los acontecimientos desde una distancia insalvable. Los numerosos invitados la recibían con sonrisas forzadas y superficiales, elogiando efusivamente su vestido, aquel mismo que Mateo había despreciado con frialdad por la mañana. Ella agradecía los cumplidos con una serenidad que la mayoría de la gente confundía con timidez, o peor aún, con sumisión. No tenían forma de saber que esa calma imperturbable era el fruto de una disciplina mental férrea, una habilidad que ella había estado perfeccionando meticulosamente durante años, para poder sobrevivir en ese entorno. Era su mecanismo de defensa contra un mundo que la juzgaba constantemente. El momento culminante de la velada, o al menos el que Mateo había orquestado como tal, sería su discurso. Se dirigió con aire de suficiencia a un pequeño escenario, sosteniendo un micrófono en una mano y una copa de champán en la otra. Inició su alocución hablando de su trayectoria, enumerando sus impresionantes logros y detallando la reciente expansión de su compañía. Y entonces llegó el instante que Sofía había estado temiendo. Y por supuesto, dijo con una sonrisa perfectamente ensayada: «Debo agradecer a mi esposa, Sofía,
que ha estado en casa cuidando de todo para que yo pudiera concentrarme en lo que es verdaderamente importante. Una serie de risas amables y condescendientes se escucharon entre el público, que interpretó sus palabras como un cumplido algo torpe, pero bien intencionado. Sin embargo, para Sofía, cada una de esas palabras fue como un golpe directo y certero. La había reducido, una vez más y en público, a la simple categoría de cuidadora, borrando de un solo plumazo todo su pasado profesional, su aguda inteligencia y los enormes sacrificios que había hecho frente a todos los presentes. Era una humillación pública, envuelta en un falso agradecimiento que solo ella podía comprender en su total magnitud. Y de repente, sucedió lo inesperado. Como parte de su supuesto homenaje, Mateo había preparado una presentación de diapositivas con fotografías de sus 7 años de felicidad conyugal. Pero algo en la proyección salió terriblemente mal. En la pantalla gigante situada detrás de él, en lugar de las esperadas imágenes de sus vacaciones exóticas o del nacimiento de Valentina, apareció la captura de pantalla de una conversación privada. Eran mensajes de texto explícitos, repletos de promesas y apodos íntimos, entre Mateo y una mujer joven, su asistente personal, Isabel Vega. El salón entero se sumió en un silencio sepulcral y absoluto. La música de fondo se detuvo abruptamente. El murmullo constante de las conversaciones cesó de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Cientos de pares de ojos se clavaron primero en la comprometedora imagen de la pantalla, y luego, con un movimiento casi sincronizado, se giraron todos al unísono para enfocar su mirada en Sofía. Esperaban una reacción, un drama, un escándalo. Cualquier otra mujer en su lugar habría gritado, llorado desconsoladamente o huido de la vergüenza. Pero Sofía Vargas no hizo absolutamente nada de eso. Se mantuvo de pie, completamente inmóvil, con la espalda perfectamente erguida y una postura digna. Su rostro no mostraba el más mínimo atisbo de sorpresa, ni de dolor, ni mucho menos de rabia. Era una máscara de serenidad impenetrable. Lo que realmente estaba sintiendo en su interior era algo completamente distinto, una emoción compleja que nadie en esa ostentosa sala podría haber llegado a comprender. No era el agudo dolor de la traición, porque en el fondo, ella ya lo sabía, ya lo había presentido durante meses. Lo que sintió en ese preciso instante fue una extraña y sobrecogedora sensación de liberación. Era la confirmación definitiva que necesitaba, la prueba irrefutable que finalmente rompía la última y fina cadena de esperanza que todavía la mantenía atada a ese hombre. Representaba el final de su deber autoimpuesto, la culminación de su largo y silencioso sacrificio. En ese momento, en medio de la humillación más pública y devastadora que se pueda imaginar, Sofía se sintió, por primera vez en muchísimos años, absoluta y completamente libre, sin pronunciar una sola palabra, sin siquiera dirigirle una mirada a Mateo, quien permanecía paralizado en el escenario con el rostro pálido por una mezcla de pánico y furia. Sofía se dio la vuelta. Con una calma que helaba la sangre de los presentes, caminó con paso firme hacia la salida del gran salón. No corrió, no mostró apuro alguno. Sus pasos eran medidos, deliberados, cargados de una dignidad que nadie le había visto jamás. La multitud se apartaba a su paso, casi instintivamente, como si una fuerza invisible y poderosa la estuviera rodeando. Al alcanzar la puerta, la abrió y salió a la noche inclemente. La llovizna se había transformado en un aguacero torrencial. No se detuvo a buscar un paraguas, ni a esperar a su chofer. Simplemente continuó caminando bajo la cortina de agua, dejando que el aguacero se llevara todo el peso de los años pasados. Lo que los atónitos invitados presenciaron no fue la caída de una mujer humillada, sino el nacimiento de una fuerza de la naturaleza que ninguno de ellos, y muy especialmente Mateo, podría haber anticipado jamás. La tormenta era su bautismo. La lluvia torrencial no se sentía como un castigo divino, sino más bien como una bendición purificadora. Cada gota helada que empapaba por completo su vestido de seda y recorría su rostro era como un acto de limpieza espiritual. Estaba lavando años de sonrisas fingidas, de cumplidos vacíos y de una paciencia infinita que había sido erróneamente confundida con debilidad y sumisión.
Mientras caminaba sin un rumbo fijo por las aceras brillantes y desiertas de la ciudad, no sentía frío ni autocompasión. Sentía la punzada aguda y vibrante de estar viva, de ser la única y absoluta dueña de sus propios pasos. El sonido rítmico de sus tacones contra el asfalto mojado era la única música que necesitaba en ese momento, un compás constante y firme que marcaba el inequívoco comienzo de su nueva vida. Ya no era la esposa de Mateo Castillo. Era, simple y poderosamente, Sofía Vargas, una mujer que estaba siendo bautizada por segunda vez bajo un cielo abierto y tormentoso, renaciendo de sus propias cenizas. Después de caminar varias calles, se detuvo bajo el letrero de neón parpadeante de una farmacia de guardia. Vio un taxi libre que se aproximaba y levantó la mano con una calma que sorprendió incluso al propio conductor. El hombre la observó por el espejo retrovisor, una mujer empapada, vestida con un traje de gala, y probablemente se preparó para escuchar una historia de desamor o una emergencia médica. Pero Sofía no estaba llorando. Se acomodó en el asiento trasero, sintiendo el cuero frío contra su piel, y le indicó al conductor una dirección en una zona residencial que no guardaba ninguna relación con la opulenta mansión en la que vivía. Era una dirección que Mateo no conocía, una que nadie en su círculo social podría jamás asociar con ella. Era la dirección de su plan de contingencia, un plan que había estado construyendo en secreto durante mucho, mucho tiempo. Dentro del taxi, el mundo exterior se desdibujaba en un borrón de luces y lluvia tras el cristal. Sacó su teléfono móvil, que milagrosamente todavía funcionaba a pesar de la humedad, y marcó un número que sabía de memoria. No llamó a su madre ni a su mejor amiga. Llamó a su abogado. Cuando él respondió, con una voz somnolienta y cargada de preocupación, la voz de Sofía fue como un témpano de hielo, clara y sin la más mínima fisura emocional. «Soy Sofía Vargas», dijo. «Quiero que prepares los papeles del divorcio para mañana a primera hora». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea telefónica. «Sofía, ¿estás completamente segura? Podemos luchar por tus derechos, conseguir la mitad de todo el patrimonio», comenzó a argumentar él. Ella lo interrumpió con una firmeza que zanjó cualquier posible discusión al respecto. «No, voy a aceptar todos sus términos, sin imponer ninguna condición. Lo único que quiero es la custodia total y exclusiva de Valentina. Asegúrate de que eso quede perfectamente claro en el acuerdo. No quiero absolutamente nada más de él». El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos de aspecto moderno y discreto, de esos que priorizan la privacidad de sus residentes por encima de la ostentación. Sofía le pagó al conductor con un billete que extrajo de un pequeño bolso impermeable y se adentró en el vestíbulo. El portero nocturno, un hombre mayor de rostro afable, la saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. «Buenas noches, señora Vargas. Una noche terrible, ¿no es así?», comentó él. Ella le dedicó una pequeña pero genuina sonrisa. «Buenas noches, Jorge. Es una noche perfecta para empezar de cero». La familiaridad en el saludo del portero y el respeto evidente en su voz eran la prueba de que este lugar no era una solución improvisada. Era su refugio secreto, un santuario que había adquirido hacía más de un año, con los primeros grandes beneficios de sus inversiones secretas. Al entrar en el apartamento, la sensación de paz fue inmediata y abrumadora. A diferencia de la mansión fría y decorada por diseñadores para impresionar a otros, este lugar era auténticamente suyo en cada pequeño detalle. Era la materialización de su independencia. Lo primero que hizo fue despojarse del vestido mojado, esa carísima prenda que ahora se había convertido en el símbolo de una vida de falsas apariencias, y lo dejó caer al suelo sin siquiera mirarlo. Se envolvió en una bata de algodón suave y se preparó una taza de té caliente. Cada objeto en ese apartamento, desde los libros de finanzas en la estantería hasta el ordenador portátil en el pequeño escritorio, había sido elegido por ella y para ella. Era la primera vez en 7 largos años que se sentía verdaderamente en casa, en un espacio que no estaba definido por su rol de esposa o madre, sino por su identidad como individuo. Con la taza de té humeando a su lado, se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. La pantalla no se iluminó con redes sociales ni con portales de noticias, sino con una compleja plataforma de trading financiero. Gráficos, cifras en tiempo real y porcentajes de rendimiento llenaban el monitor. Esta era la verdadera historia oculta de sus últimos 7 años. Mientras Mateo la menospreciaba por ser, según él, solo un ama de casa, ella había pasado incontables madrugadas,
después de que Valentina se durmiera, estudiando a fondo los mercados globales con una dedicación absoluta. Había invertido el dinero que le quedaba de su antigua y exitosa carrera en acciones de empresas tecnológicas de nicho, en criptomonedas mucho antes de que se volvieran populares, y en fondos de inversión de alto riesgo que su agudo instinto le indicaba que eran apuestas seguras. El número que brillaba en la esquina inferior derecha de la pantalla, el que representaba su patrimonio neto actual, era de 7 cifras. Era una mujer libre, y lo era exclusivamente por mérito propio, gracias a su inteligencia y su tenacidad silenciosa. Su independencia económica era su mayor triunfo. Su primer pensamiento, después de confirmar que su fortaleza financiera personal estaba completamente intacta, fue para Valentina. Un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho al pensar en su hija, quien probablemente ya dormía plácidamente en esa casa que muy pronto dejaría de ser su hogar. La niñera de confianza estaba con ella, así que sabía que se encontraba segura y cuidada. Su instinto maternal más primario le gritaba que fuera a buscarla en ese mismo instante, pero su mente estratégica, la de la ex banquera de inversiones, le aconsejó con frialdad que esperara. No podía regresar esa misma noche, presentándose como una víctima desesperada y empapada por la lluvia. Debía volver por la mañana, vestida con el poder de su propia fuerza, no para suplicar o para pedir, sino para tomar lo que era suyo por derecho. Su hija tenía que ser una transición de poder clara y contundente, no una huida vergonzosa. Mientras tanto, en el salón de baile del hotel, el caos era absoluto. Mateo Castillo, el hombre que siempre se jactaba de tenerlo todo bajo control, había perdido por completo las riendas de la situación. Estaba rojo de ira, pero no de vergüenza. Su humillación no provenía del descubrimiento de su infidelidad, sino de la pérdida de control frente a un público tan importante y, sobre todo, de la incomprensible y serena reacción de Sofía. Él había anticipado un escándalo monumental, con lágrimas, gritos y acusaciones que él podría haber manejado y desmentido fácilmente, pero el silencio digno y la calma de ella lo habían descolocado por completo, dejándolo sin un guión que seguir, expuesto y vulnerable ante todos. Isabel Vega intentaba aferrarse a su brazo, queriendo reclamar su nuevo puesto como la mujer en su vida, pero su presencia en ese momento solo servía para echar más leña al fuego del desastre mediático que se estaba produciendo. Mateo se dio cuenta, con un pánico helado recorriéndole la espalda, de que la mujer a la que él consideraba una posesión dócil y manejable acababa de detonar una bomba bajo los cimientos de su imperio, simplemente con el acto de darse la vuelta y caminar con dignidad hacia la salida. De vuelta en el apartamento, Sofía contemplaba la ciudad lluviosa a través del enorme ventanal. La tormenta de afuera era un eco de la que ella acababa de desatar, pero en su interior, una calma profunda y sólida se había asentado finalmente en su alma. No era felicidad, no todavía, sino algo mucho más tangible, la certeza absoluta de que, sin importar lo que ocurriera al día siguiente, ella tenía por fin el control total de su vida y de su destino. Las palabras de Mateo resonaron en su mente una última vez. Dependiente, irrelevante, no serías nada sin mí. Esas palabras ya no le causaban dolor, sonaban huecas, completamente ridículas, como los ecos de una gran mentira que ella misma se había permitido creer durante demasiado tiempo. Había invertido en empresas, en acciones y en futuros, pero la mejor y más rentable inversión de todas, la que le estaba dando los mayores rendimientos esa noche, había sido la que hizo en sí misma. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un pequeño cuaderno de contabilidad de un característico color verde. No contenía números de teléfono ni listas de la compra. Contenía el registro meticuloso de cada una de sus transacciones financieras importantes realizadas durante los últimos 7 años. Las fechas, los montos exactos, las estrategias y las ganancias obtenidas. Era el diario secreto de su emancipación económica. Pasó las páginas llenas de cifras y análisis hasta llegar a la primera página en blanco al final del cuaderno. Tomó un bolígrafo y con una caligrafía firme y clara escribió la fecha de ese día, el día de su 7º aniversario. Debajo, anotó una única frase, una declaración que era a la vez un final y un principio. Ahora, cada uno por su lado. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo en el cajón. El pasado estaba,
de manera oficial, archivado y cerrado. Esa noche, Sofía no durmió, pero no se trataba del insomnio provocado por la angustia o el desamor. Era la vigilia de un general antes de la batalla decisiva, una noche dedicada a la estrategia y a la planificación meticulosa. Sentada en su santuario privado, con la ciudad dormida a sus pies, trazó con precisión las líneas maestras de su nueva realidad, el mapa de su futuro inmediato. No perdió ni un solo minuto lamentándose por el pasado. Cada segundo estaba consagrado a construir su porvenir. Abrió una nueva cuenta bancaria, transfirió fondos estratégicamente, redactó el borrador del plan de negocios para su futura consultoría de inversiones y perfiló cada uno de los pasos legales para asegurar que la transición de Valentina a su nueva vida fuera lo más suave y estable posible. Estaba mudando la piel, deshaciéndose de la identidad de víctima pasiva para abrazarla de arquitecta activa y única de su propio destino. La mujer que había soportado en silencio durante años ahora actuaba con la misma discreción, pero con una eficacia demoledora. Su silencio se había transformado de escudo a arma. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, la tormenta de la noche anterior ya era solo un recuerdo lejano. El cielo lucía un azul limpio y brillante, y la ciudad parecía haber sido lavada, como si también ella estuviera renaciendo. Sofía observó el amanecer, no con la melancolía que acompaña a un final, sino con la energía eléctrica y vibrante de un nuevo comienzo. Se quitó la bata de algodón y eligió su armadura para el día que le esperaba. Un pantalón de corte impecable y una blusa de seda, un atuendo que no era ni ostentoso ni sumiso. Era la ropa de una profesional consumada, la vestimenta de una mujer que ya no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Se miró en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que le devolvió la mirada era alguien a quien respetaba profundamente. La calma en su rostro ya no era una máscara para ocultar el dolor, sino el reflejo fiel de una fuerza interior que se había vuelto inquebrantable. El viaje de regreso a la mansión fue una experiencia surrealista. Cada calle, cada esquina, le traía un recuerdo de la vida que estaba a punto de desmantelar por completo. Pero no sentía nostalgia, sino una extraña y profunda distancia, como si estuviera viendo la película de la vida de otra persona. Al detenerse frente a las imponentes puertas de hierro forjado, respiró hondo. No albergaba miedo, ni la más mínima duda. Su corazón latía con un ritmo firme y seguro. No regresaba como la esposa humillada que había huido la noche anterior. Volvía como una mujer con una misión clara y un poder que nadie en esa casa podía siquiera empezar a comprender. Estaba allí para recoger la única posesión que realmente le importaba, el único tesoro que no tenía precio, su hija. Mateo la esperaba en la sala de estar. Su traje caro estaba arrugado, y sus ojos, inyectados en sangre, eran el testamento de una noche de furia y alcohol. Tan pronto como la vio entrar, la represa de su ira se rompió violentamente. Le gritó. La acusó de haberlo avergonzado públicamente, de haber planeado la humillante escena de la noche anterior, con el único propósito de arruinar su reputación. Cada palabra era un intento desesperado por recuperar el control, por volver a colocarla en la caja de la mujer culpable y débil que él necesitaba que fuera para sentirse superior. Sofía se quedó completamente quieta, escuchando la tormenta de sus acusaciones sin inmutarse lo más mínimo. No lo interrumpió, no intentó defenderse. Simplemente dejó que todo su veneno se agotara, observándolo con la distancia con la que se observa un fenómeno natural, destructivo, pero completamente predecible. Su silencio era un muro infranqueable contra el que la ira de él se estrellaba una y otra vez hasta deshacerse. Cuando Mateo finalmente se quedó sin aliento, jadeando en medio de la opulenta sala, Sofía habló. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero cortó el aire tenso de la habitación con la precisión de un bisturí. No mencionó a Isabel, ni la traición, ni la humillación pública. He venido a buscar a Valentina, dijo simplemente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo hoy mismo. Firmaré los papeles del divorcio sin pedirte absolutamente nada, solo la custodia completa y exclusiva de nuestra hija. La simplicidad de su declaración lo dejó completamente atónito. Él se había preparado para una guerra de acusaciones, para amargas negociaciones sobre el patrimonio. Esta rendición aparentemente incondicional, que en realidad era una demostración de poder absoluto, lo dejó completamente desarmado,
No tenía herramientas para luchar contra alguien que se negaba a entrar en su juego, contra alguien que no peleaba. En ese momento, como si la escena no fuera ya lo suficientemente tensa, apareció su suegra, la madre de Mateo, una mujer que siempre la había tratado con un desdén apenas disimulado. Bajó las escaleras con el rostro endurecido por una indignación que no se molestó en ocultar. Sin conocer los detalles, se lanzó a defender a su hijo. «¡Qué desagradecida!», le espetó a Sofía con veneno en la voz. «¿Así es como le pagas a mi hijo todo lo que te ha dado? Siempre supe que no eras suficiente para él. Una buena esposa jamás habría llevado a su marido a una situación como esta». Sofía la miró, y la mujer cuyas críticas en el pasado le habían causado tantas noches de insomnio, ahora le parecía una figura patética y digna de lástima. Las palabras, que antes la habrían herido profundamente, ahora rebotaban en su calma sin dejar la más mínima marca. Sintió por ella una punzada de compasión. Ignorando por completo los balbuceos furiosos de Mateo y los insultos de su madre, Sofía subió la gran escalera de mármol. Cada peldaño que ascendía era un paso que la alejaba de esa vida tóxica y opresiva. Abrió la puerta de la habitación de Valentina y encontró a la niña jugando tranquilamente en el suelo con sus muñecas. Al ver a su madre, el rostro de la pequeña se iluminó con una alegría pura. Sofía se arrodilló y la abrazó con una ternura que contrastaba violentamente con la frialdad y la tensión que se respiraba en el piso de abajo. «Mi amor», le dijo en una voz baja y tranquilizadora, «tú y yo nos vamos a una nueva y emocionante aventura. Viviremos en un lugar muy especial, un hogar que será solo para nosotras dos». La niña, percibiendo la calma y la absoluta seguridad en la voz de su madre, asintió con una sonrisa llena de confianza, sin hacer preguntas. Con una pequeña maleta rosa en una mano y la mano de Valentina firmemente sujeta en la otra, Sofía bajó las escaleras. No miró hacia los lados, no se despidió de los retratos familiares ni de los muebles caros que había elegido con tanto esmero años atrás. Todo aquello había perdido por completo su significado. Eran solo cosas, objetos vacíos que formaban parte de un decorado en el que ella ya no volvería a actuar. Mateo y su madre la observaban desde el centro de la sala, completamente paralizados, como si estuvieran viendo a un fantasma. La imagen de Sofía, serena y decidida, llevándose únicamente a su hija y una maleta diminuta, era la declaración de independencia más poderosa que jamás hubieran presenciado. Estaba dejando atrás una inmensa fortuna material, pero se llevaba consigo todo su mundo. Justo cuando llegaba a la puerta principal, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre grande. Mateo pensó que se trataba de algún tipo de citación legal agresiva, pero Sofía sabía exactamente lo que era. El mensajero le entregó el sobre, y ella, usando la superficie de una consola cercana como apoyo, lo abrió sin titubear. Dentro estaban los papeles del divorcio, tal como había ordenado, listos para su firma, y junto a ellos, un pequeño cuadernillo de un distintivo color verde, el certificado de divorcio oficial que se archivaría una vez firmado. Con el mismo bolígrafo del mensajero, y bajo la mirada incrédula de Mateo, firmó cada página con una mano firme y segura. El verde de ese librito oficial era el eco perfecto del verde de su cuaderno secreto, sellando así el fin de su vida pública para dar paso al triunfo de su vida privada. Mateo, viendo cómo la realidad de la situación se le escapaba de las manos, finalmente logró articular una pregunta, con la voz ronca por la desesperación. «¿Y ahora qué? ¿A dónde piensas ir? No tienes absolutamente nada». Sofía se detuvo en el umbral, pero no se giró para mirarlo. Sostuvo la mano de su hija un poco más fuerte, y con la luz del sol de la mañana iluminando su figura, respondió con una voz que no contenía ni una pizca de rencor, solo la calma de una verdad irrefutable. «No te preocupes por nosotras, Mateo», dijo. «Algunas personas simplemente están destinadas a quedarse en el pasado». Y sin más, cruzó la puerta, cerrándola suavemente detrás de ella, y caminó con su hija hacia el coche que la esperaba, dejando a Mateo solo en el eco de una casa que, de repente, se sentía inmensa y completamente vacía. La primera noche en el nuevo apartamento fue la más tranquila que Sofía y Valentina habían experimentado en años. No había una tensión palpable en el aire, ni el sonido de una puerta cerrándose con rabia en la distancia. Sofía convirtió el acto de desempacar la pequeña maleta rosa en un juego,
colgando los vestidos de la niña como si fueran trajes de princesa en su nuevo y flamante castillo. Le leyó a Valentina 3 cuentos en lugar de 1, y por primera vez, la risa de su hija resonó en las paredes sin que Sofía sintiera una punzada de ansiedad, temiendo que pudiera molestar a Mateo. Cuando finalmente la arropó en su nueva cama y vio a la niña dormirse con una sonrisa plácida en el rostro, Sofía sintió que cada sacrificio, cada lágrima silenciosa que había derramado, había valido la pena solo por ese instante de paz pura y absoluta. Como era de esperar, el divorcio se convirtió rápidamente en la comidilla de su antiguo y elitista círculo social. La historia que circulaba, cuidadosamente elaborada y difundida por Mateo y su madre, era la de una esposa ingrata que, en un inexplicable ataque de locura, había abandonado a su exitoso y generoso marido. Sofía sentía las miradas de juicio en la puerta del colegio, escuchaba los susurros velados en el supermercado. Algunas amigas incluso la llamaron para ofrecerle consejos no solicitados, insinuando que debería reconsiderar su decisión y volver a su vida fácil y llena de lujos. Sofía escuchaba todo con una paciencia casi divina. No se defendía, no daba explicaciones, dejaba que hablaran, que especularan a sus anchas. Su silencio desconcertaba a la gente mucho más que cualquier argumento, porque no podían entender a una mujer que no parecía necesitar la aprobación de nadie para existir. Mientras el mundo exterior opinaba sin fundamento sobre su vida personal, Sofía estaba sentada en su escritorio, construyendo su imperio en silencio. Reavivó viejos contactos de su época en la banca de inversión, no para pedir favores, sino para ofrecer sus servicios profesionales. Creó Vargas Capital, una consultoría de inversiones boutique que operaba desde su propio apartamento. Su primer cliente fue un antiguo colega que siempre había admirado su agudo instinto para el mercado y que nunca entendió por qué había abandonado su prometedora carrera. Con una pequeña cartera de inversión inicial, Sofía comenzó a trabajar con una pasión renovada. Sus análisis de mercado eran impecables, sus movimientos, audaces pero siempre fríamente calculados. Estaba de vuelta en su elemento natural, y la sensación era tan embriagadora y potente como la libertad misma. Por otro lado, la vida en la mansión de Mateo se estaba convirtiendo en un caos mal disimulado. Él había instalado a Isabel Vega en la casa casi de inmediato, en un torpe y desesperado intento de demostrar que había seguido adelante y que era más feliz que nunca. Pero Isabel no era Sofía. Isabel estaba interesada en el lujo, las fiestas y el estatus que conllevaba ser la pareja de Mateo, no en el silencioso y constante trabajo de mantener un hogar o de proporcionar un apoyo emocional estable. La casa, que antes lucía impecable bajo la dirección de Sofía, ahora se sentía desordenada y caótica. Las facturas se acumulaban sin pagar, y Mateo, privado de la estructura invisible que su exesposa proporcionaba, encontraba su capacidad de concentración en el trabajo cada vez más fragmentada y dispersa. Su nueva vida, que se suponía que iba a ser una fiesta sin fin, empezaba a parecerse más a una resaca permanente y dolorosa. La estrategia de Sofía, mientras tanto, era la de una maestra del juego largo. Nunca, ni una sola vez, habló mal de Mateo en público. No publicó nada sobre su situación en redes sociales. No se quejó con amigos comunes. Su respuesta a la narrativa que él había creado era su propio progreso silencioso y constante. La gente esperaba drama, lágrimas y una fea batalla legal por el dinero. En cambio, obtuvieron de ella silencio y resultados contundentes. Sus clientes empezaron a ver rendimientos en sus carteras que superaban con creces las expectativas más optimistas. El boca a boca en los círculos financieros comenzó a generar un murmullo de curiosidad y admiración en torno a esa exbanquera que había vuelto de la nada y estaba superando en rendimiento a los grandes fondos de inversión. Su reputación se estaba construyendo sobre la base más sólida posible, la competencia pura y dura. Su éxito era innegable y comenzaba a hacer ruido en los lugares correctos. La justicia, a veces, no necesita ser impulsada por la venganza. Simplemente ocurre como una consecuencia natural de los actos de cada uno. La empresa de Mateo, que durante años solo había conocido una trayectoria de crecimiento ascendente, empezó a flaquear. Distraído por sus problemas personales y con un ego inflado a niveles peligrosos, tomó varias decisiones de inversión arriesgadas, animado por una Isabel que solo entendía de apariencias y gastos. Rechazó un acuerdo de fusión que Sofía, desde lejos
y simplemente leyendo las noticias financieras, sabía que era una oportunidad de oro. Invirtió fuertemente en un sector tecnológico que estaba a punto de colapsar, ignorando todas las señales de advertencia. No fue por una maldición, ni por un elaborado plan de Sofía, fue el simple resultado de un hombre que había empezado a creerse infalible y todopoderoso, olvidando que su éxito inicial se había construido sobre la base de dos mentes, trabajando en conjunto, no solo una. Y en medio de todo este torbellino, Valentina florecía. Lejos de la atmósfera opresiva de la mansión, se convirtió en una niña más extrovertida, más risueña y mucho más feliz. Sofía se aseguró de que su nueva vida estuviera llena de pequeñas pero significativas alegrías. Visitas al museo los domingos, tardes de repostería donde la cocina terminaba cubierta de harina y risas, noches de cine acurrucadas en el sofá. Sofía sabía que el mayor indicador de que había tomado la decisión correcta no estaba en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la luz renovada y brillante que veía en los ojos de su hija. Había cambiado una riqueza material por una riqueza emocional, y el retorno de esa inversión era infinito. Estaba criando a una niña feliz y segura, y esa era su verdadera y más grande victoria. El punto de inflexión público para Sofía llegó unos meses después de su divorcio. Una empresa de tamaño medio, que se encontraba al borde de la quiebra, la contrató como un último y desesperado recurso. Nadie en el sector creía que la compañía pudiera salvarse. Pero Sofía, con su análisis incisivo y su visión estratégica, encontró una oportunidad que todos los demás habían pasado por alto: una reestructuración radical y una venta estratégica de activos no rentables. En solo 3 semanas, no solo salvó a la empresa, sino que la posicionó para una adquisición sorprendentemente lucrativa. La noticia apareció en las portadas de los principales diarios financieros del país. El espectacular regreso de Sofía Vargas, titulaba un artículo. De la noche a la mañana, su nombre dejó de estar asociado al escándalo de un divorcio para vincularse con el de un genio financiero. El cambio en la percepción social fue casi cómico por su rapidez. Las mismas mujeres que la habían mirado con lástima en la puerta del colegio ahora la detenían para preguntarle, con un falso aire de camaradería, consejos de inversión. Las invitaciones a eventos sociales y corporativos empezaron a llegar en masa, pero esta vez el sobre llevaba su nombre: Señora Sofía Vargas, no señora de Mateo Castillo. En un cóctel de la industria, se encontró cara a cara con la esposa de uno de los antiguos socios de Mateo, una mujer que había sido particularmente fría y déspota con ella en el pasado. La mujer se deshizo en elogios, visiblemente nerviosa y claramente intimidada por su nuevo estatus. Sofía simplemente sonrió, asintió con amabilidad y siguió su camino. La aprobación de esa gente ya no era una moneda que tuviera valor en su economía personal. La noticia del triunfo de Sofía llegó a oídos de Mateo como una bofetada. Al principio, se negó a creerlo. Pensó que era una simple exageración de la prensa, pero luego vio los números, leyó los titulares, escuchó los comentarios de sus propios colegas, comparó el ascenso meteórico de ella con el estado precario de su propia empresa, que ahora luchaba por mantenerse a flote, y con su vida personal, cada vez más vacía y conflictiva. Y entonces, la comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. La mujer a la que había llamado dependiente, la que él creía que no era nada sin él, no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba prosperando de una manera que él ya no podía ni soñar. Se dio cuenta de que no había desechado a una simple ama de casa. Había desechado a la reina de su tablero de ajedrez, y ahora estaba a punto de recibir un jaque mate del que no podría recuperarse. Su arrogancia lo había cegado ante el verdadero valor de la mujer que tenía a su lado. El colapso de la empresa de Mateo no fue un evento súbito, sino una lenta y dolorosa hemorragia. Como un gigante con los pies de barro, su imperio se desmoronó bajo el peso de sus propias malas decisiones. La noticia final llegó un martes por la tarde. La empresa sería absorbida por un competidor por una fracción de su valor real para evitar la bancarrota total. Mateo tuvo que empacar sus objetos personales en una caja de cartón, el mismo hombre que una vez ocupó la oficina más grande del edificio. Al salir, vio cómo los obreros quitaban su nombre de la fachada del edificio. En ese momento, no solo perdió una empresa, perdió su identidad, el único pilar sobre el que había construido toda su autoestima. Con la fortuna desaparecida,
Isabel Vega no tardó en hacer sus maletas. Su partida fue tan fría y calculadora como toda su relación con él. Simplemente lo miró, en medio del salón que estaban a punto de embargar, y le dijo con una sonrisa cruel: «Parece que aposté por el caballo equivocado». Mientras el mundo de Mateo se desmoronaba, el de Sofía alcanzaba nuevas cimas. Su reputación como estratega de inversiones era tal que recibió una invitación que la dejó sin aliento: ser la oradora principal en la Cumbre Nacional de Inversiones. No era un panel, no era una charla secundaria, era el evento principal, el discurso que cerraría la cumbre. Era el máximo reconocimiento de sus pares, la validación definitiva de su inmenso talento. La mujer que había sido relegada a la sombra de su marido era ahora el centro de atención de toda la industria financiera. En el cóctel previo a la cumbre, una voz familiar la llamó por su nombre. Se giró y se encontró con Leo Sanz, un antiguo compañero de la universidad. Él no la había visto en más de una década, pero su sonrisa era la misma, cálida, genuina y sin un ápice de arrogancia. A diferencia de otros, que solo veían su éxito actual, Leo la recordaba como la estudiante brillante que siempre ganaba los debates. «Sofía, he seguido tu trayectoria», le dijo con sincera admiración. «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas. Me alegro de que el mundo finalmente se esté dando cuenta». El día de la cumbre, el auditorio estaba abarrotado. Cuando Sofía subió al escenario, un silencio respetuoso llenó la sala. No usó notas. Habló directamente desde su experiencia y su corazón. Su discurso se titulaba «Invirtiendo en el valor invisible». Habló de buscar activos infravalorados, de identificar el potencial donde otros solo veían abandono. Habló de la paciencia estratégica y de la disciplina de reinvertir las ganancias en silencio. Nunca mencionó su historia personal, pero todos en la sala, especialmente los que la conocían, entendieron la poderosa metáfora. Estaba contando su vida. El impacto fue electrizante. Cuando terminó, hubo una fracción de segundo de silencio absoluto, seguido de una ovación atronadora que pareció no tener fin. La gente se puso de pie, no por protocolo, sino por una emoción genuina. En ese aplauso estaban los que una vez la compadecieron, los que la juzgaron y los que la ignoraron. Ahora, todos sin excepción, aplaudían a la mujer que se había negado a ser definida por su caída. A cientos de kilómetros, Mateo vio un clip de la ovación en su teléfono y comprendió que había tirado un diamante, pensando que era un simple trozo de cristal. Cuando Sofía bajó del escenario, no se sintió eufórica, sintió una profunda y serena sensación de cierre. La ovación no era la victoria, era simplemente la confirmación externa de un triunfo que ella ya había ganado en privado, en las noches solitarias de estudio. La relación que floreció con Leo se construyó sobre la admiración mutua. Su felicidad ya no dependía de nadie. El dinero que ganó fue la herramienta que le permitió comprar lo invaluable, su libertad. Su verdadera riqueza no se medía en cifras, sino en su resiliencia y en el inquebrantable respeto por sí misma. La imagen final que define a Sofía no es la de ella en un escenario, sino la de una tarde de domingo, caminando por un parque, sosteniendo la mano de su hija. Valentina le cuenta una historia con entusiasmo, y Sofía se ríe, una risa genuina y libre que se mezcla con la luz del sol. Esa es su mayor fortuna, esa paz, esa alegría sin complicaciones. La prueba de que la vida más rica no es la que tiene más cosas, sino la que necesita menos para ser profundamente feliz. Había invertido en sí misma, y la ganancia había sido su propia vida.